All right, shalom, shalom. Aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre quiero iniciar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Un saludo a todos ustedes, hermanos, obrando en la fe con el fin de edificar y exhortar a su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahawashi. En el nombre del Espíritu Santo, a ustedes, hermanos, mandamos saludos. Y ahorita que estamos viendo los principios de la caída de Saúl Edom, que viene siendo quien las escrituras describe que estuviera en básicamente en poder, en dominio del mundo, como dice Job 9:24, cuando vemos la declina de este hombre, estamos viendo que, hey man, hay de aquel que confía en hombre, man, porque el presente Egipto, que significa casa de servidumbre, va a caer, pero como Faraón o el rey, hace pensar a la gente que va a haber un mejor mañana, que va a haber, la economía va a recuperarse, que va a haber una nueva ola industrial que va a ayudar a Estados Unidos. Eso en realidad no está en las escrituras, man. No está en las cartas por decir. ¿Ok? Yahweh Bashem Yahawashi designó un tiempo para que el hombre caucásico, conocido como Esaú Edom en las escrituras, el impío, el necio, como le quieran llamar, que él tenía su tiempo para reinar. Y en cuanto acabara ese reino, entonces que iba a empezar el reino del que sí, que viene siendo de Jacob, en rectitud, ok, en orden, más que nada, man, porque el mundo actualmente está lleno de desorden, de necedad, de todas las cosas que no van a aprovechar y más que nada, cosas por lo cual el viejo mundo fue destruido, ok, o Sodoma y Gomorra, ok, el diluvio de agua, y como las escrituras describe perfectamente, en esos tiempos, que habla de los tiempos posteros o los finales días, la gente estaría como en el tiempo de Noé, dándose a crecimiento, haciendo futuros haciendo planes a futuro, invirtiendo económica y espiritualmente en este lugar para que continúe o siga. Por eso es que mucha gente está tomando estos jeringazos. ¿Para qué? Para asegurar que bajo la guianza de este hombre homicida o ese doctor nulo, reciban estas cosas que últimamente van a ser su caída, man. X jeringa, forzados a tomar y cumplir con las leyes, ser un dócil seguidor, man. All right. Y el gobierno le encanta eso. ¿Por qué? Porque ellos ponen estas distracciones para hacerte creer que este lugar continuará para siempre. ¿Ok? Como dice las escrituras, man, que su íntimo pensamiento es de que sus casas continuarán para siempre. Pero tiene fecha de expiración. ¿Ok? Vamos a empezar aquí en Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto, he aquí Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios entre ellos. So recuerden, man, estos ídolos que no son dioses, man, amen, ellos no van a salvar en tiempo de angustia, ¿ok? Ellos simplemente son, ¿qué? Esculturas, ¿ok? Imágenes de madera o de piedra, mas no tienen el poder de hacer nada contra Yahweh Bashem Yahawashi que va a visitar a este lugar, man. ¿Ok? Nuestro hermano grande Yahawashi está esperando ansiosamente al que el día del ira, donde él venga y se venga, all right, y desarrolle su ira a aquellos que lo traspasaron, como dice en Apocalipsis, ¿ok? Y luego que reunir reunir las naciones en el valle de Josafat para juzgar esas diferentes naciones y diferentes partes del mundo cuando regrese.
Isaías 19:2, que es lo que estamos entrando, dice, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y esto me vino a la mente ahorita que están teniendo los problemas con los inmigrantes venezolanos que fueron llevados hasta Nueva York, que fueron dados hospedajes con el fin de que buscaran empleo. Ahora ellos están protestando pidiendo mejores beneficios que los que han estado aquí, por generaciones y pero está causando una gran división entre los egipcios, porque tienes latinos que son ofendidos a que estos venezolanos están pidiendo derechos y auxilio y hospedaje y comida, ¿ok? Eso está causando inclusive quebrantamientos entre latinos que nos quieren aquí, all right? Y que no se diga Esaú Edom, su enemigo, man, que de por sí quiso deshacer. Por eso es de que Esaú Edom ha tratado, como en muchos lugares, Guatemala, Honduras, como hizo en Guatemala, ¿ok? Con los atentados cuando recuperaron los terrenos que me parece que el gobierno electo regresó al pueblo pobre, que fueron dañados por la compañía de frutas americanas, ¿ve? Eso es lo que hace Saúl Edom. Él destabiliza tu nación con pobreza, con gangas, con drogas, y luego te hace ver como un villano al tratar de tú buscar un mejor mañana en su país. Pero más que nada, estos idomitas tienen mucho que decir, porque tienes idomitas viviendo de cheque a cheque, viviendo en tráiler, recibiendo beneficios, que ellos quieren que esos recursos estén para ellos y no para ayudar una gente que han tenido una amistad perpetua, que son ustedes llamados israelitas, man, llamados latinos, ¿ok? Porque tengan por seguro, man, la razón por qué hay esa amistad perpetua es porque hemos sido enemigos, man, ¿ok? Esaú Edom es nuestro hermano, es nuestro mellizo gemelo, pero es el malo, man. Ok, el mismo espíritu que estaba en Caín se encarnó en Esaú Edom, y ahora los idomitas y sus descendientes son la manifestación en carne, man, de los impíos, man. Aunque separadamente todavía tienen la entidad de Satanás, pero la encarnación de Satanás en hombre es Esaú Edom. Ver ejemplos como Jeffrey Dahmer, con estos diferentes que están haciendo atentados y tiroteos, ¿ok? Estas diferentes masacres. Ven quién es el crimen, quién es el criminal detrás de estos diferentes atentados, man. ¿Ok? Pero dice que egipcios pelearán contra egipcios. Son estas diferentes ideologías de los que quieren ayudar a sus venezolanos que tomen parte del sueño americano, y tienes los latinos y los idomitas protestando protestando con ira que estos llamados ilegales están pidiendo beneficios y asilo, comida y hospedaje, man. All right, que está causando mucho porque más y más lo están poniendo en las noticias. O si están poniendo en las noticias, es algo que está en pláticas comunes, en la hora de lonche, ok, en la llamada, donde se llenan el vaso de agua, como dicen, la plática del water cooler, ok. El tema de cuando van al descanso, a su break, y se fuman el cigarro. Eso es lo que están hablando, ¿ven? Dice, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. Y ninguno de ese consejo, all right, va a ayudar, man, porque el Señor ya puso esa fecha de expiración al dominio de Saúl Edom. Y como dice las escrituras, man, él ya tiene su límite, él ya tiene su aduana, ¿ok? Él tiene su detene, y es Yahweh Bashem Shai, ¿ok? Porque él está en control de todo esto, man. All right? Aunque su íntimo pensamiento es de que sus causas continuarán para siempre, como dice las escrituras. Eso no deja que ellos tienen destinado un fin, man. Ok, eso no significa que ellos no tengan, all right, lo que el Señor ya prescribió como lo que va a ser su fin, man.
All right, recuerden que, como dice, el triunfo del hipócrita es breve. All right, yep. Salmos 49:11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y su habitación para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. So, de nuevo, man, tú pregúntale a Faraón hoy en día si va a caer, él no te va a decir que sí, man. Pero Yahweh Bashim Yahushai, quien lo juzga, va a ser quien lo destruye, man. All right, y como las escrituras nos dice, man, hay del hombre que confía en hombre. All right, más bendecido el que confía en Yahweh Bashim Yahushai. Este es Jeremías 17, versículo 5, y dice, así dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. So recuerden, man, Faraón, ahora Esaú Edom, solo un hombre, man. Ok, por eso las escrituras dicen que no temas al que puede matar el cuerpo, porque él solo puede matarte una vez. Mas tenle miedo al quien puede ¿qué? Al que puede atormentar tu alma en el infierno, que es decir, hacerte nacer con discapacidades que hacen tu vida un infierno, man. Mira aquellos que nacen sin brazos o pies, mitad de cuerpo, una mujer que tiene su cabeza en una cubeta. Amen. Es terrible caer en las manos del poder viviente, man. Porque Yahweh Bashem Yahushai no es JC quien ustedes saben en el mundo, man. Yahweh Bashem Yahushai de la Biblia es conocido como un dice como demonio poder, man. Demon like power. Al Shadia. Ok, por lo cual las naciones nos temían cuando Él estaba a nuestro favor, porque significa que Él estaba con nosotros en batalla, Él estaba con nosotros a victoria. Más cuando nos profanamos y sacrificamos a ídolos, fuimos y cometimos adulterio espiritual, que es ir tras el pos de estas naciones y seguir sus ejemplos, fuimos ¿qué? Destruidos, llevados cautivos, ¿ok? So, así, Jeremías 17:5, así dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Porque eso es lo que hacen estos regalos y comodidades de Saúl Edom. Él te deja pensar que tú mismo lo hiciste de tu propio mérito y él que te dio la oportunidad. All right, cuando no, man, Yahweh Bashem Yahushai, man, es el quien da el aliento a que tú despiertes y llegues a ese próximo cheque y que llegues a poder proveer comida en tu casa, man. Que llegues a tu casa a poder dormir para poder pararte de hacer ese trabajo. Pero para los hombres del Señor, más importante que nos dé ¿qué? La oportunidad de declarar sus justicias y advertir a nuestra gente. ¿Okay? Porque Faraón, Esaú Edom, es solo un hombre, man. La estructura actual es reinada y su consejo es de hombre. So, hay de aquellos, man. Por eso el Señor va a restaurar ¿qué? Su nombre y su fama, verdadera fama, cuando Él regrese. Ok, por eso el propósito, todo lo que hemos vivido hasta la fecha es todo para que sea declarado y regrese la reputación y fama y buen nombre a nuestro poder cuando Él venga y cumple lo que está escrito, man. Ese es Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. So, se le va a regresar su nombre del Señor, ok, porque un nombre lleva la reputación de ese nombre, ok, so Él va a regresar ese saludable temor que el mundo tiene que tener a Yahweh Bashem Yahushai, man. ¿Ok? Por lo cual que nosotros hacemos estos videos con el fin de persuadir a los hombres, conociendo el terror del Señor, man. Y aquellos que escuchen el mensaje, bienvenidos, a lo que es una de las inversiones más seguras que puede ser, es confiar en el Señor, como agarrar aquí en el versículo 18. Oh, no, tengo que regresar a Jeremías, porque Jeremías te dice que bienaventurado quién. All right. Versículo 6, será como la retema en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Eso va a ser la suerte a los que confían en hombre. Ok, Jeremías 17:7 dice,
Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh Bashem Yahushai. All right, ¿por qué? Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. So mira la comparación, el que confía en hombre va a ser aquí despoblada, deshabitada, más que el confía en Yahweh va a ser como un árbol que con un árbol plantado junto a las aguas, el cual que echará raíces, ahí verán las hojas verdes, señales de un árbol saludable y triunfando, man, triunfador. All right? Dice, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, man. So, esa es la diferencia en los que confían en hombre y que confían en Yahweh Bashem Yahushai. Ellos van a ser renovados en qué? En la esperanza de su salvación. Van a saber que toda la solución humana o mandamiento de hombre es diferente a confiar y servir al Señor. Porque recuerden, man, tuvimos profetas prominentes en sus llamados a cautiveros y reinos, y eso no cambió o que flujieran y a no servir al Señor. Inclusive con esa convicción de servir al Señor, ellos fueron protegidos, ellos fueron respaldados. Y hasta la fecha estamos leyendo de esa gran heredad cual nosotros somos descendientes de, man. Right. Una gran cosa que Saúl Edom ha alzado pensar que nosotros somos menos que él, somos insignificantes, cuando en realidad él es el más insignificante de las naciones. Él va a aparecer, man. Mas Yahweh Bashem Yahushua escogió a Israel, a ustedes llamados morenos, latinos, nativos americanos e indios seminoles, para ser una gente apartada y santa a él, man. Por eso es de que nos vinieron los males al no servirlo, porque esa era una consecuencia que él escribió. ¿Cómo íbamos a saber en los posteriores días que éramos israelitas cuando abriéramos ese libro y que el Espíritu daba testimonio a quién somos, man? A las maldiciones, a nuestra condición actual, a la condición de nuestras mujeres, cuando habla que en vez de estómago plano tenían como llantas y en vez de un dulce olor olería feo. Ok, que las llamadas mujeres de Judá no tendrían pelo. All right. Todo esto es como señal, man, que el reino, el llamado reino norteño, all right, sus hijos fueron cachados con espada, all right, el vientre de las mujeres abierta. ¿Cómo es de que nosotros sabemos que nosotros somos israelitas? Vamos a las maldiciones, vamos al espíritu que dé testimonio de quién somos, man. All right. Pero lo más importante es de que esto fue para que nosotros supiéramos cómo Yahweh Bashem Yahushai reina entre los hombres. All right, vamos a ir a Daniel 4:17. Y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la solución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Entonces Saúl Edom, ahorita el faraón actual, él es más bajo de los hombres, él es vil, man. Él tiene muy baja moral, man, muy baja capacidad de poder hacer el bien, man. Ok, él es el perfecto, necio y impío porque él lo hace en su perfección, man. Ok, él fue hecho para hacer el mal y es lo que él está haciendo, man. Pero vamos a ver un ejemplo, all right, de Nebuchadnezzar, all right, para que vean qué es lo que pasa con un rey así. Porque este es un rey que pensó, como dice las escrituras, mandar las olas del mar. Ok. Dice, volviendo de Persia, estoy leyendo aquí el título del capítulo, dice, volviendo de Persia, Antíoco ascendió grande amenaza contra Jerusalén y los judíos. Dice, es herido y humillado de Yahweh Bashem Yahushai y muere miserablemente. So, amen. Macabeos capítulo 9, por medio del Espíritu, pensaba solo leer una parte, pero tengo todo el capítulo porque, hey, man, esta es una historia, eso es, ¿cómo se dice?
Esta es una historia precautiva que los reyes tuvieron que haber aprendido, pero como no la aprendieron, como la soberbia del hombre caucásico, del hombre que está en dominio ahorita es tan grande, él piensa que esto no le va a llegar, pero este simplemente es como dice las escrituras en Romanos 15:4. Ok, las cosas que fueron escritas antemano para nos enseñaran fueran escritas por medio de la esperanza, por medio de las escrituras tengamos esperanza. Pues vamos a ver lo que le va a pasar a un hombre que no se sujeta a Yahweh Bashem Yahushai, porque este hombre no era parte de la nación escogida. Ay, pero vamos a ver si él recibió arrepentimiento para aquellos que dicen que Dios ama a todos. Dice, en aquel tiempo Antíoco había vuelto en aquel tiempo Antíoco había vuelto sin honra de Persia, porque entrando en la ciudad llamada Persépolis, trató de despojar el templo y tomar la ciudad, mas acudiado la multitud a las armas, Antíoco con los suyos fue ayudado y así aconteció que después de la huedase de tornase con venganza. Su propósito de ir contra Jerusalén contra Jerusalén y los judíos era para qué, para aplanarlos, para como dice, para aplanarlos, arrasar con ellos, right? Dice dice Antíoco con los suyos fue ahuyentado, y así aconteció que después de la huida tornase con vergüenza, y quedó vino a Ecbántenes y tuvo nuevas o noticias de lo que había acontecido, y Nicanor y a Timoteas, y encendió en ira, pensó de tornar en los judíos la injuria de los que habían echado huyendo, por la cual mandó apresurar su carro caminando sin cesar, urgiendo los así el juicio del cielo, por haber dicho con tanta soberbia que él viniendo a Jerusalén había de ser sepulcro común de los judíos. Él se estaba apresurando para llegar y estaba planeando este mal, planeando asolar, all right, planeando hacer todas estas injusticias contra el pueblo escogido. Dice, mas el Señor, poder de Israel, que mira todas las cosas, lo hirió de una plaga infamable e invincible, eso no la podía vencer, porque como acabadas estas palabras, lo tomó un dolor cruel entre las entrañas y unos amargos tormentos de intestinos. Dice, la verdad bien justamente, por cuanto con muchas y nuevos tormentos él había atormentado las entrañas de otros, aunque con todo eso él no desvistió su malicia, él no cesó de querer hacer este mal. All right, versículo 7 dice, antes llenó su soberbia echando del ánimo fuego contra los judíos, y mandó apresurar el camino. Acontecía yendo que con ímpetu cayó del carro, y todos los miembros de su cuerpo fueron quebrantados con la grande caída. Él cayó, dice, y el que poco antes le parecía que podía mandar a las ondas del mar y pensar dice, y pesar en balanza las alturas de los montes sobre humana medida, lleno de soberbia ahora, derribado en la tierra, era llevado en andas, dice, testificando en sí mismo la potencia de poder, en sí mismo la potencia de Dios manifiesta. Era Antíoco Epifanio, que es decir, la potencia de Dios manifiesta. Dice, de tal manera que de tal manera que del cuerpo del impío salían huriendo gusanos, y sus carnes se le corría con los dolores, aún viendo tanto que el ejército era molestado con su mal olor. Este hombre se estaba pudriendo, al punto que sus propios hombres no lo podían soportar. Dice, y el que poco antes le parecía que tocaba las estrellas del cielo, ya ninguno lo podía llevar por causa del intolerable hedor. Hedía, olía feo.
Desde aquí, pues, comenzó de su gran soberbia a venir al conocimiento de sí, amonestado por el divino azote, tomando aumento sus dolores por todos los memetos. Dice, y no pudiendo ya aún el mismo sufrir su hedor, dijo así, justo es ser súbito a Dios y que el mortal no sienta de sí como él. Dice dice, y el malvado oraba al Señor, de quien no había de alcanzar misericordia, proponiendo, no iba a alcanzar misericordia, su salvación no es para el mundo. Aquí está este hombre que pensaba que pensaba vengarse contra el pueblo escogido, que pensaba hacer un sepulcro a Jerusalén y los judíos, man. ¿Ahora qué? Ahora se estaba humillando, pero él no iba a recibir, alcanzar. Ya leímos lo que pasaría, ¿ok? Que iba a ser derribado. Dice, y el malvado oraba al Señor, de quien no había de alcanzar misericordia, proponiendo de hacer libre la ciudad, al cual venía con todo ímpetu para asolarla y hacerla como un sepulcro. Y a los judíos de los había de hacer iguales a los atenienses o los de Atenas o Atenas, dice, a los cuales antes no tenían ningún por dignos de sepultura, habiendo determinado de echarlos en ellos a sus hijos a ser despedazados de los aves y de las bestias. De nuevo, man, este hombre que no sufría a los judíos a ser enterrados, man, para hacer comida a las aves del cielo, man. Dice, y al templo santo que antes había despojado, que le había de adornar de grandes dones y que había de aumentar los santos vasos y que había de hacer sus rentas los gastos pertenecientes a los sacrificios y que aliendo de esto que se había de hacer judío y que había ir por todos los lugares de la tierra predicando la potencia de Dios. Él aquí está prometiendo hacer tanto, a pagar por los holocaustos, a declarar el evangelio. Sería que esta persona fuera capacidad de arrepentirse, ¿verdad? Dice, o encontrar salvación. Dice, y que aliendo de esto que se había de hacer judío y que había de ir por todos los lugares de la tierra predicando la potencia de Dios. Dice más, como no se hacen y como no cesacen los dolores, porque el justo uh, porque el justo juicio de Dios había venido sobre él, desesperado. Dice, sirvió a los judíos una carta a manera de hombre que ruega de esta manera. El rey y emperador Antíoco a los buenos ciudadanos, los judíos, mucha salud, sanidad y felicidad. Ahora, ¿cómo le llamó? A los buenos ciudadanos que él en un tiempo no quería sufrir que ellos fueran enterrados, man, que fueran consumidos por las aves y las bestias de la tierra. Si vosotros y vuestros hijos estáis buenos y todas vuestras cosas van como deseáis, yo hago gracias a Yahweh, Hashem Yahushai, poniendo mi esperanza en el cielo. Yo pues, aunque estoy enfermo, benignamente me he acordado de vuestra hora y buena voluntad para conmigo. Habiendo pues caído en gran enfermedad, vuelto de las regiones de Persia, dice, pareció ser cosa necesaria proveer en la común, dice, validad de todos, dice, no desesperando de mí mismo, mas teniendo la esperanza de ser libre de la enfermedad. Mas considerando que mi padre, cuando llevó ejército en las provincias altas, declaró quién había de haber el principado después de él, para que si aconteciera alguna cosa adversa o viniese alguna nueva trabajosa, los que, dice, está aún en las provincias, sabiendo a quién quedaba el imperio, no fuesen turbados. Además de esto, considerando como los príncipes
comarcanos y vecinos del reino, atentos a la ocasión, están esperando el suceso de las cosas. Dice, por estas casas, al cual habiendo de visitar los reinos superiores, muchas veces lo dejé encomendado a muchos de vosotros, al cual también he escrito lo que se signe. Dice, por tanto, yo os ruego y requiero que, acordando a los beneficios recibidos, ansí en público como en particular, que cada uno de vosotros conserviere la benevolencia para conmigo y para con mi hijo, porque yo confío que él, siguiendo mi voluntad, os será modesto, humano dice, y afable. Dice, de esta manera, este homicida y blasfemo, herido como era digno y como había herido a los otros, murió miserable, muerto, peregrino entre los montes. Y Filipo, que se había criado con él, hizo llevar su cuerpo, el cual también del hijo de Antíoco se fue Ptolomeo Filimetero en Egipto, man. So este hombre, man, este hombre blasfemador, all right, no se quedó sin su castigo, man. Y ese es un ejemplo a lo que va a pasar al rey hoy en día, man. All right. El faraón actual, el presidente, como le quieran llamar, presidente, líder, ok, rey, como le quieran llamar, él tiene su fecha de expiración, man, y sus manos están en manos del Señor, man, cual él no puede escapar, man. Recuerden que empezó el capítulo con diciendo este hombre, ok, que pensaba mandar las olas del mar, man, y que pensaba tocar las estrellas. Fue derribado al cielo, man. Fue, fue consumido internamente al punto de que sus propios hombres, man, all right, no podían aguantarlo, man. Y que él trató de implorar para recibir misericordia y luego quiso hacer bien o ¿cómo decirse? Prometer hacer estos holocaustos, hacer todo esto, que prometió cambiar sus maneras, no recibió misericordia del Señor a ser salvo, man. Murió ese blasfemero, murió ese hombre soberbio, al fin de que Yahweh Hashem Yahushua lo hizo un ejemplo a reyes a seguir. Y como este rey no aprendió el mensaje, lo tienen que repetir, man. Alright, so con eso ojalá hermanos hayan sido edificados y exhortados, porque estamos viendo las caídas, la caída de Saúl, man, por completo. Pero igual como las escrituras lo tiene, quien viene sobre la gente del Señor, ¿y qué es lo que viene pasando? El rey viene siendo destruido. Igual como Faraón cayó antes, caerá de nuevo. Hay de que el hombre que confía en hombre, porque el hombre solo puede hasta el fin de Mas el plan de retiro de Yahweh Hashem Yadashai de salvación viene con prestigio y con honra, man. Pero una causa justa, man, que todo israelita tendría que ser, man. Que todo israelita que todo israelita puede hacer, man. Pero por las escrituras sabemos que solo el remanente y el electo lo va a recibir. Y no que para aquellos ese es este mensaje de ánimo y exhortación, para saber lo que pasa con el rey impío. Tarde o temprano será castigado. El gozo del hipócrita es breve. Y con eso cerraré con dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, obrando en la fe con el fin de edificar y exhortar a su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh Bashem Yahushai. En el nombre Espíritu Santo, hasta la próxima. Decimos Shalom y como siempre, Abba, Mahar Yahweh Bashem Yahushai Babukusha.